Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Todo lo que vimos en el video anterior acerca de negras, corcheas, silencio de negra, silencio de corchea, hoy lo vamos a ver en la práctica. Son muy pocas palabras y mucha música. Vimos el ejercicio número 1, vimos el ejercicio número 2, el 3 y el 4 cómo estaban armados. Ahora los vamos a escribir en el Songmaker. Vamos a poner 4 compases, vamos a copiar el número 1, el número 2 que tiene 2 golpes de bombo, el número 3 que tiene en la segunda subdivisión del tercer tiempo, y mientras lo vamos escuchando, el número 4 que era el nuevo del video anterior, donde la corchea está ocupando la segunda subdivisión del segundo tiempo, o sea, detrás del tambor, y en el tercer tiempo no tengo nada. Bien, ahora vamos a abrir el programa Ableton, que tiene sonidos que ya están preseteados, o sea, ya están armados. Estos 4 ejercicios que yo tengo los voy a hacer que funcionen con el Ableton. Primero necesito sincronizar el tiempo. Le tengo que bajar la velocidad hasta encontrar el mismo tiempo del bajo. Parece que ahí va. Y ahora voy a ir a abrir el programa Ableton. Voy a dejar la batería del Songmaker y voy a empezar a hacer música con las bases preseteadas que tiene el programa de Ableton. Ahí tengo el bajo. Voy a acomodar para que puedas ver bien el teclado. Todos los presets tienen 4 compases. Están ordenados en tiempos de 1, 2, 3, 4. O sea que cuando yo aprieto cualquier botón, hasta que no llego al 1 del otro compás, no se activa. Melodía 2. Melodía 3, y en la pantalla del Songmaker vas viendo los 4 ritmos que ya conocemos y que armamos previamente. No activé la batería del Ableton. Bajo número 2, melodía número 1. Teclado número 4. Y ahora hacemos clic en la melodía número 4. Vos podés inventar tu propia música. Puedo ir haciendo desaparecer las cosas de a poco y así termina mi canción. Practicamos el ejercicio número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Nos vemos en el próximo video. Gracias.